Levíticos capítulo 1. Levíticos capítulo 1, versículo 1 al 13. Amén. Amén. Levíticos 1 al 13. Todos vamos para allá. Amén. ¿Ahí están todos? Muy bien. Dice así Levíticos 1 al 13. Llamó Dios a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles cuando alguno habla a los hijos de Israel y diles cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Dios de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Dios, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Dios, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Dios. Amén. Ahí estamos. Sigue diciendo el 12. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote la acomodará sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar. Lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Dios. Amén. Hoy vamos a estudiar acerca de las piezas del holocausto. Amén. Las piezas en sí, las piezas en que se dividía la oveja. Como dice el versículo 2, ganado vacuno u ovejuno. Amén. Y vemos aquí en el versículo 6, ahí están conmigo. ¿Sí están ahí conmigo, hermanos? El 6 dice: desollará el holocausto. ¿Qué es desollar? Bueno, se le iba a quitar la piel. Y lo dividirá en sus piezas. De eso vamos a estudiar hoy. Amén. Las piezas del holocausto. Y el 8 ya nos empieza a hablar de las piezas. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Lavará con agua los intestinos, las piernas. Amén. De eso vamos a estar estudiando hoy. ¿Por qué la Biblia habla acerca de las... por qué específicamente hasta mostraba de qué manera se tenía que partir? Amén. ¿Por qué decía la pierna? ¿Por qué decía la grasa? ¿Por qué decía el intestino? Bueno, eso, como siempre hemos estudiado, no era nada más un decir de Dios, sino que tenía su simbolismo. Entonces, en el versículo 2 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda a Dios de ganado, vacuno o ovejuno. Ok, vámonos a San Juan. Vamos a San Juan. Y ahorita vamos a estar regresando ahí en Levíticos, pero vamos a San Juan, capítulo 1:29. San Juan 1:29. Amén. ¿Ahí están todos? Muy bien, voy a leer, así que pongan atención. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, hermanos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces San Juan reconoce y nos muestra que Jesús era el sacrificio ovejuno, de una oveja, el Cordero de Dios. Entonces, cuando leemos Levíticos, ¿están aquí conmigo, hermanos? Cuando leemos Levíticos capítulo 1, todos los capítulos, y vemos que dice, se tiene que dividir en ciertas partes la oveja, y si Jesús es la oveja, quiere decir que todas esas piezas de las que habla, la pierna, la grasa,
el intestino. Luego también habla en otra parte del riñón, del hígado, la cabeza. Todo eso va enfocado hacia nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, por eso, hermanos, cuando vemos algo en las Escrituras que a veces pues, se nos complica, pues debemos de orar, pedir a Dios y darnos tiempo de leerlo, no desesperarnos. Amén. Entonces vamos a estudiar eso. ¿Qué representa cada una de las piezas? ¿O por qué razón? Entonces regresemos a Levíticos, todos. Levíticos, capítulo 1. Amén. Levíticos 1, versículo 4. Luego del 4 saltamos hasta el 8. Amén. Por favor, ¿quién lo lee? Amén. Ahí se menciona acerca de la cabeza. Al animalito se le tenía que cortar, primero la garganta, se tenía que derramar toda su sangre, y ya después se cortaba la cabeza y se desollaba, se sacaba la piel. Bueno, pero vamos a ver este asunto. El 4, amén, ahí estamos. En el versículo 8 dice: luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza. Amén, ¿sí están ahí conmigo? Otra vez. Los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza. Ahora vamos al 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación. Amén, hermanos. Estamos acá, levanta su cara. Cuando el israelita llevaba su sacrificio para Dios, su ovejita, y lo presentaba al sacerdote, claro, había cometido un error, entonces ahí se llevaba lo que se conoce como transferencia de pecado, que tenía que poner su mano sobre el corderito, y todo lo que había cometido esa persona pasaba ¿a dónde? Al cordero. Amén. Lea el 4 otra vez, por favor. El 4. Amén. Pondrá su mano sobre la cabeza de los dos. Ok, ahora vámonos entonces, por favor, a Mateo. Vamos todos. Mateo. ¿Sí se escucha, hermanos? ¿Sí? Allá atrás, hermanos. Muy bien. Mateo capítulo 15. Mateo en su capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 18. Todos ahí, por favor. Amén. Dice el 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Amén. Entonces, levanta su cara. El corazón, tal literal, así como lo conocemos, pues no piensa, sino que es un músculo, ¿no? Que trabaja a favor del cerebro para que esté bombeando sangre y lo lleva todo el cuerpo. Entonces la palabra de Dios, cuando habla de corazón, se refiere a la mente. Amén. Entonces dice así las Escrituras: pero lo que sale de la boca, dice el 18, de la mente sale, y esto contamina al hombre, porque de la mente salen, ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Amén. ¿De dónde sale todo eso, dice? ¿De dónde? ¿De dónde? Del pensamiento. ¿De qué sale todo eso? Amén. ¿Despiertos, hermanos? Entonces la otra vez hablamos un poquito acerca del que llaman el padre de la psicología. Y decían que él había hablado mucho de la psicología, de la mente, que había entendido bien el comportamiento humano y cuánta cosa. Pero vemos que Cristo Jesús, amén, mucho tiempo atrás, ya había hablado acerca de qué hay en el corazón, en el pensamiento de la persona. Amén. Si estamos acá, hermanos, despiertos. Entonces el Señor dice: no, todo sale ¿de dónde? De aquí, del pensamiento.
Y dice el versículo 20, ahí están todos. Y estas cosas, ¿qué sucede? Son las que contaminan al hombre. Amén, hermanos. Entonces miren, hermanos, cuando se comete un error, se piensa o se llega a cometer un error, todo queda alojado ¿dónde? Aquí en el pensamiento. Todo queda aquí. Amén. Eso dice la palabra, es lo que contamina al hombre. Y sí, muchas personas pues no lo dejan estar tranquilos. El remordimiento. Ahora, pero dice la Escritura, cuando lleven el corderito, que ponga la mano sobre el corderito y todo lo que haya cometido se traspasará al corderito. ¿Y dónde se tenía que poner la mano? No acá, no en su caderita, no en su panza, no, ¿dónde? En su cabeza. Vamos entonces, ¿cuándo sucedió eso? Mateo 27, todos, vamos todos, hermanos. Mateo 27. Mateo capítulo 27. ¿Lo encontraron? Voy a leer, pongan atención todos. Mateo 27, versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban, ¿que dice dónde? En la cabeza. Amén, estamos acá, hermanos. Levantamos su carita. Qué cruel tortura para nuestro Señor Jesús. ¿Están aquí despiertos? ¿Sabe que el remordimiento, las acusaciones que hay en la mente por haber cometido algo grave, son así, punzadas en la mente? ¿Cuándo se llegó a cumplir eso en Jesucristo? Porque Jesús es el Cordero. Cuando va el soldado y pone sobre sus cabezas la corona de espinas. Ahí se está reflejando lo que hacía el judío cuando iba y ponía su mano sobre la cabecita del Cordero. Y se transfería todo el pecado del judío o del israelita sobre el corderito. Si están acá, hermanos, despiertos. Entonces, cuando el soldado romano fue y teje la corona de espina y lo pone sobre la cabeza de Jesucristo, ahí en ese momento, ¿qué se está cumpliendo? Lo mismo que estaba pasando en Levíticos 1. ¿Sí están acá, hermanos? Ahí que está sucediendo la transferencia de pecado, porque Él es el Cordero. Por eso las piezas eran también marcados, la cabeza, la pierna, el intestino, porque cada uno tenía su función y representaba algo en Cristo Jesús. Y dice que ya que le pusieron la corona de espinas, agarraron el bastón y con ese le pegaban en la cabeza de nuestro Señor Jesús. Hace rato dije que cuando un pensamiento viene a la mente, un error que cometimos, viene siendo como algo que se clava, que lo tiene uno presente aquí y nos está redarguyendo o nos está culpando y nos dice eso y nos dice aquello. Y Cristo Jesús, dice la palabra, que ya pagó por ellos. En Cristo Jesús ya nosotros hicimos la transferencia del pecado. Amén. Por eso nuestra mente debe estar tranquila en Cristo, porque en Él ya depositamos todos nuestros pensamientos acusadores que teníamos. ¿Están despiertos acá, iglesia? Entonces, en el momento de poner al soldado romano la corona de espinas, ahí se está llevando la transferencia de pecado, lo que dijo el Señor en Levíticos: ponle la mano sobre el corderito, que todo lo que tú tengas en tu mente, ¿sí están acá? Todo lo que esté ahí como acusador, todo aquello que no te deja descansar, porque te acusa, va ¿hacia quién? ¿Hacia quién? Hacia Cristo Jesús. Despierto, iglesia. ¿Sí están acá o están acá? Mire qué maravillosa es la palabra. Nos sorprende todos los días, porque cada una de las piezas tiene su representación. Amén, hermanos. Entonces no nada más fue: ¿y por qué le pusieron la corona de espinas a Jesús? No, pues es que el diablo quiso desquitarse bien feo. No, tenía un porqué. Amén.
porque es algo que iba directo. ¿Por qué no se lo pusieron en el cuello, en el brazo, en la pierna? No, ¿dónde se lo pusieron? En la cabeza, porque eso representaba la transferencia de culpabilidad. ¿La transferencia de qué? De esa mente acusadora, de ese pecado que se queda aquí reservado en el pensamiento y no se puede vivir con él. Dice la palabra que todo lo pasamos ¿a quién? A Cristo Jesús. Amén. Despierto, hermanos. Ahora póngase a pensar nada más por un momento cómo sentía la oveja. Mire, porque los animales son más perceptibles. Cuando va a venir un temblor, no sé si se han percibido ustedes. En una ocasión me tocó que cuando soltó un temblor aquí en Oaxaca, las gallinas, mira cómo se empezaron a alojar, los perros. ¿Estamos acá? Entonces imagínense cuando el israelita ponía las manos sobre el cordero, ¿cómo sentía el corderito en su cabeza? Él lo percibía, así como Cristo Jesús percibió esas espinas clavándose en la carne de su frente. Ese animalito también sentía eso, porque era tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo. Un animalito sin culpa, sin nada, y era traído nada más, y le ponían ahí la mano y toda esa culpabilidad. Miren, el otro quedaba limpio, libre, mientras que el animalito cargando todo ese pecado. Y por eso, como estaba cargando pecado, ya no podía vivir, tenía que ser degollado. Amén. Si estamos acá, hermanos, despiertos. Muy bien, vamos a continuar. Regresamos a Levíticos. Vamos a estar yendo y viniendo de Levíticos capítulo 1. Amén. Vamos a Levíticos capítulo 1. Amén. Ahí en Levíticos dice, hay una parte, creo que el versículo 8, creo que nos dice que se desoye el animal. ¿O cuál versículo es? A ver, ¿están aquí conmigo? En el 6, ¿no? Dice desollará en el holocausto. Desollará. ¿Qué es desollar? Se le tenía que quitar su piel. ¿Y sabe qué hicieron con Jesucristo? No, vamos a verlo, Mateo 27. Mateo 27. Regresamos. Lo quería pasar, pero mejor regresamos. Mateo 27. Amén. Amén. Versículo 27 y 28. Ahí dice que se tenía que desollar en Levítico, donde leyó el hermano. Ahora en Mateo capítulo 27, versículo 28 nada más. ¿Y qué dice? ¿Y ni lo han encontrado. ¿Al lado izquierdo lo encontró o no? A ese lado está goteando, hermanos. No pasa nada. No pasa nada. Ahí tiene, hermano. Creo que dice que... A ver, hermano, amén. ¿Sí están acá, hermanos? Ok. Levíticos 1:6 dice que se tenía que desollar. ¿Y qué es desollar? Cuando se pela el animalito, se le mete el cuchillo y se abre. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice que se le hizo? Se desnudó. Entonces en Cristo Jesús se está cumpliendo lo que se le hacía a ese animalito. Hágalo, hermano. Ahí lo está goteando, hermano, por favor, listos, Muévase también si le está cayendo. Si no, pues le voy a poner cubeta en su cabeza. Muy bien, ahí estamos. Entonces, vemos que todo se va cumpliendo ¿en quién? En Cristo Jesús. Es el Cordero. Miren, hermanos, cuando vemos lo que sucedía en el Antiguo Testamento con Cristo Jesús, es imposible que se pueda decir que es una coincidencia. Porque es algo tan palpable que lo que habla en el Antiguo Testamento es tan real y tan presente en Cristo Jesús. Cada una de las cosas que llevaban se manifiesta en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Ok, regresemos entonces a Levíticos, por favor. Todos regresemos. Levíticos. Amén. Levíticos capítulo 7, vamos. Levíticos 7, versículo 28.
Amén. Vamos todos, hermanos. Levítico 7:28 dice: habló más Dios a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Dios traerá su ofrenda de sacrificio de paz ante el Señor. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Dios. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Dios. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevado en ofrenda la espaldilla derecha de vuestro sacrificio de paz. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestro sacrificio. ¿Y qué dice? Y de paz. Amén. Siga, ayúdame a leer, por favor. ¿Quién me ayuda? El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Sigue. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda. Amén. Ahí nos habla acerca de lo que viene siendo el pecho y la espaldilla, a diferencia de lo que nos imaginamos que es la espalda. Bueno, en las ovejas viene siendo lo que es esta parte. O sea, si ponemos al animalito así como está, viene siendo esta parte alta. O lo que otros le conocen como, creo que paleta, creo que llaman, ¿no? No sé cómo le llaman esto. Pero esto viene siendo lo que vendría siendo para el hombre como el hombro. Amén. Si están acá, iglesia, pongan atención, hermanos. Amén. Entonces, en la oveja, esto viene siendo la espaldilla. No, esto no es espaldilla, no, esto es la espaldilla. Lo que para el humano vendría siendo el hombro. Ahora ahí la palabra nos da más luz y dice que se tiene que elevar, se tiene que ofrecer a Dios nada más el lado que dice, el lado derecho. A ver, hermanos. Entonces, cuando hablamos de holocausto, hablamos de sacrificios, hablamos de ofrenda, todo se enfoca al sacrificio de Cristo Jesús. ¿Sí estamos acá? Entonces, cuando la palabra dice la espaldilla derecha es para Dios, ¿a qué se refiere? Bueno, es el lugar o es el hombro que usó nuestro Señor Jesucristo para cargar la cruz, de lo que es este lado. Porque dice la Escritura que Él es el Cordero de Dios, y todo lo que se refería al Cordero que se sacrificaba en el Levíticos, en el Antiguo Testamento, representaba ¿en qué? En el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nada más pide, ¿cuál? El lado derecho, que es el lado que iba a ser donde iba a cargar nuestro Señor Jesucristo la cruz. Por eso dice en San Lucas, y saliendo, dice, cargó su cruz. Y nosotros decimos, ¿de qué lado? Si nuestro Señor Jesucristo era zurdo o era diestro, pues el Antiguo Testamento nos da luz y dice que la espaldilla, o sea, el hombro derecho, era ¿para quién? Para Dios. Amén. Si estamos acá, iglesia, despiertos, ¿estamos todos acá o no? Vamos a San Juan 19:17, ahí donde dice que Él salió cargando su cruz. Amén. ¿Qué dice? Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Amén. Y en hebreo, ¿otra vez, hermana? Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Y él cargando, ¿qué dice? Su cruz. ¿Y de qué lado? Si ahí no nos dice qué lado, bueno, pero el Antiguo Testamento nos da la luz y dice que era la espaldilla derecha. Isaías capítulo 43, 24. A ver, vamos a repartir. Amén. Amén. Isaías 43, 24, la hermana Araceli. Isaías 38, 17, la hermana Patti. Isaías 38, 17. Y Isaías 53, 6, ¿quién me ayuda? Amén. Amén, hermano Adrián. 53, 6. Amén. Ok. Vamos, por favor. Isaías 43, 24. Ajá. No compraste para mí caña
con tus maldades. Amén, sí. De este lado fue donde nuestro Señor Jesucristo cargó nuestros pecados. ¿Representado en dónde? En la cruz. Amén, levante su carita. Si a eso le anexamos que ya llevaba la transferencia de pecados mentales que están alojados en la mente, aquí llevaba ¿cuál? La corona de espinas. Y aquí llevaba los otros pecados. ¿De qué lado? Lado derecho. Lado derecho. Porque siempre el lado derecho en la Biblia significa poder, autoridad, significa también rescate. Amén. Sigamos con el otro versículo. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Amén, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Amén, iglesia. Ahora, entonces aquí se resuelve una incógnita grande que yo creo que ustedes lo han visto. A ver, pásame a ver. El pedestal, por favor, ese que está ahí. ¿Cuántos han visto las películas de Jesús? ¿Amén o no? ¿Amén o no? Sí. Creo que la que está más... La que está más apegada, considero yo un poco más apegada, es la de la pasión, la pasión de Cristo. Amén. La que hizo Mel Gibson, el director. Esa está más apegada un poquito más a lo que los evangelios. Entonces, los testigos de Jehová dicen, fue ¿cómo se llama? Colgado como un asta. Amén. Pero ahí la palabra nos dice que él cargó sobre qué lado? Acá, Entonces, los testigos y otros muestran que el Señor Jesucristo cargó esto así. ¿Sí lo han visto en algunas películas? Como si fuera un yugo, pues, pero sin el palo que atraviesa, sino nada más Pero aquí la palabra nos muestra en Levíticos que dice que era el lado nada más, el derecho, el pecho, la espaldilla, porque sobre este lado echamos, que dice, todos nuestros pecados. Entonces la cruz de nuestro Señor Jesucristo, sí, Él sí la cargó así, de este lado. Amén, iglesia, ¿están acá conmigo o no? Muy bien, entonces, por eso la palabra hablaba de la espaldilla y hablaba del pecho, pero del lado derecho nada más, ese que se mesa y que se eleve al Señor. Y sabe usted, hermano, levante su carita, que la espaldilla y el pecho, que eran ofrendas mecidas, levante su cara, se mecía así, fíjese, se mecía así y se mecía así. ¿Cómo se llama esto? Horizontal, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y el otro? ¿Qué forma? La cruz, una cruz. Así dice, léalo ya en casa, ¿no? Ahorita lo vamos a leer. Amén, diga. Muy bien, amén, hermanos. Ok, continuamos. Ahora vamos con lo que dice la grosura. ¿Cuál era la grosura en el cordero? Bueno, la grosura es la grasa. Amén. ¿Sí estamos? Amén. ¿Por qué el Señor pedía la grasa? Vamos a ver, regresemos entonces. Vamos a Éxodo. Éxodo 20. Éxodo 20. Éxodo 20:13. Éxodo 20:13. A ver qué dice Éxodo 20:13. No matarás. No, es 29. Perdón, disculpen. Éxodo 29:13. Amén. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. La grosura. Léalo otra vez, por favor. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos,
y lo quemará sobre el altar. Miren, hermanos, ¿cómo hasta en eso tomó detalle nuestro Dios? Como dijo San Pablo, ¿a él qué le interesan los bueyes o los animales? No, sino que todo tenía un porqué. Ahí habla acerca de riñón y también habla de ¿qué? De hígado. Ahorita vamos a estudiarlo ya casi al último eso. Entonces, pero ahorita dice la grasa. ¿A usted cómo le gusta el tasajo? Digo porque traje un poco ahí. ¿Cómo le gusta el tasajo? Puro nervio ese que está jale. Cuando éramos pequeños, pues, como somos varios en la familia, un montón de chamacos, pues mandaban a comprar puro nervio que tenía grasa. Pues ya ve usted cómo suelta grasa ahora sí que el sabor, mejor dicho. Y ya eso, mira, unas tortillas embarradas, era un manjar. Bueno, así nos pasó de pequeños. ¿Cómo vieron ustedes? Creo que no me entienden. ¿Saben, hermanos, que cuando le deja caer usted un pedazo de grasa al sartén, o cae en el anafre un pedazo de grasa, mire cómo se sabroso, güey? Amén, hermanos. Ok, entonces vamos. Ahí dice la palabra, le vas a ofrecer al Señor la grasa, la grosura de lo que está entre el intestino, el riñón, el hígado, es para Dios, dice. Amén. Vamos, pero ¿cómo para Dios si Dios no come? Entonces vamos a ver San Juan 19, Efesios 5:2. Vamos rápido, hermanos. Efesios 5:2. Efesios capítulo 5, versículo 1. Me equivoqué. ¿Qué le cité? A ver, lea antes Éxodo 29, 22 y 25. En lo que busca usted versículo, Éxodo 29, 22 y 25. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Amén. Después lo tomarás de sus manos, y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, por olor grato delante del Señor. Es ofrenda encendida a Dios. Amén. Vamos a ver lo que nos dice. Permítame. A ver, ayúdame a buscar en su concordancia, olor grato. Amén. A ver, Efesios 5:2. ¿Es Efesios 5:2? A ver, léalo. A ver, léalo, por favor. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Otra vez? Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿En olor qué dice? Fragante. Entonces la grasa que se le ofreció a Dios en el sacrificio no era otro simbolismo más que el sacrificio del Señor iba a ser grato ante Dios. Amén, hermanos. Como ese olor grato que es para, como le decía, cuando cae un pedazo de grasa en el carbón, y es grato para el olfato, así igual el sacrificio de Cristo fue el sacrificio perfecto. Amén, hermanos. ¿Sí estamos? Entonces eso es lo que representa la grosura, lo que es la grasa. Amén. Muy bien, continuamos. Vamos a irnos, por favor, otra vez a Levíticos capítulo 1. Levíticos 1. Levíticos 1. Versículo 8. Amén. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas,
y el sacerdote hará arder todo sobre el altar, holocaustos, ofrenda encendida de olor grato para Dios. Amén. Ahora vamos con las piernas. ¿Sí estamos ahí? Las piernas. Vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 10, versículo 15. Ahorita quiero regresar a los intestinos porque vamos a unirlo con otros más. Amén. Romanos 10, 15. Romanos 10, 15. Todos, por favor. Romanos 10, 15. Amén. ¿Qué dice? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Otra vez, hermana. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Vamos a irnos a San Juan ahora, capítulo 19, que representaba las piernas. San Juan 19. Vamos todos, por favor. San Juan 19. Ahí ya donde leyó la hermana nos habla acerca del evangelismo. Amén. Hace referencia al evangelismo. San Juan 19, versículo 30, ¿y qué le dije? No he dicho, entonces es el versículo 33. Amén. Lado izquierdo. Dice el 33, todos pongan atención. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, ¿qué sucede? No le quebraron las piernas. Entonces, en lo que viene siendo el sacrificio a Dios, las piernas jugaban un papel muy importante, porque se cuenta como pieza que era ofrecida a Dios. Entonces, las piernas representan lo que es el evangelismo o el trabajo de evangelismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, cuando Cristo estaba en la cruz y ya lo vieron muerto, le iban a quebrar las piernas, pero ¿qué sucedió? No se la quebraron, porque dice el profeta, para que ninguno de sus huesos fuesen quebrados. Ahora, ¿qué pasaría si al Señor Jesucristo le hubiesen quebrado las piernas? Bueno, eso daba señal de que el evangelio con nuestro Señor Jesucristo había acabado el evangelismo. Cuando llega el soldado y no le quebra las piernas y es bajado después de la cruz y es llevado al sepulcro, dice la Escritura que desciende ¿a dónde? A las partes bajas. ¿Y recuerda qué fue a hacer nuestro Señor a las partes bajas? ¿Qué fue a hacer? Siguió predicando. O sea que su trabajo como evangelista, como apóstol, no terminó. Por eso en el sacrificio del holocausto, todo quemado, se le ofrecía la pierna, pero la pierna sin quebrar, sino la pierna completa se le ofrecía al Señor. Amén, hermanos. Porque eso representaba su trabajo evangelístico, que aún muerto, ¿qué cosa? Seguía predicando en las partes bajas. Primera de Pedro 3:19. Primera de Pedro 3:19. Amén. ¿Qué dice, por favor? En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Amén. Otra vez, hermana. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea que la obra de evangelismo no terminó, aún siguió trabajando nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, le vuelvo a repetir, qué interesante es conocer a qué se refería cada una de las piezas que se le ofrecían a Dios. Todo tiene un porqué. Ahora vamos a continuar con el intestino. Amén. El riñón y el hígado. El intestino, el riñón y el hígado. Amén, hermanos. El intestino, el riñón, ¿y qué más? Y el hígado. Amén. ¿Sí? Estos tres, el intestino, el riñón y el hígado, casi vienen haciendo su función similar, casi similar. El riñón, ¿cuál es el trabajo del riñón? ¿Qué purifica el riñón? Lo que usted toma, las bebidas. Y el hígado, la sangre.
Se centra más en la sangre. Es para purificar. El intestino, lo que uno come. Amén, hermanos. Y eso se le estaba ofreciendo también a nuestro, claro, bien lavado todo, y se quemaba y se lo ofrecía a Dios. Vamos a ver lo que nos dice Levíticos 7, 1 al 5. Vamos, por favor, todos. Ya casi acabamos. Levíticos 7, 1 al 5. Adelante, por favor, quien lo haya encontrado. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde le lleguen el holocausto, degollará la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar, y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida al Señor, es expiación de la culpa. Amén. ¿Sí estamos, hermanos? Entonces, como les decía la otra vez que predicamos también del Antiguo Testamento, los sacerdotes, el sumo sacerdote, como también el siervo de Dios Moisés, en el tiempo del tabernáculo en el desierto, pues imagínense cuando miraban lo que le ordenaba el Señor, el hígado, el riñón, el lado derecho, nada. ¿Y por qué el Señor pidiera nada más eso? Luego cuando se purificó o se santificó a los sacerdotes, se le echó sangre aquí y sangre aquí, nada más el lado derecho. Entonces ellos no entendían, pero eso era reservado para nosotros. Amén, lo que ahorita estamos estudiando. Ahí dice riñón, ijares, hígado. Amén, la grasa, bueno, estudiamos. Ahora vamos a ver entonces en Tito 2.14, ¿a qué se refiere el riñón, el hígado, el intestino? Tito 2.14, vamos. Tito 2.14, por favor. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Lo va a leer otra vez la hermana. Léalo, por favor. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cuál es el trabajo del hígado? ¿Cuál es el trabajo del riñón? ¿Cuál es el trabajo del intestino? Purifica para que el cuerpo lo pueda absorber. Usted se toma una gaseosa o una coca y no todo lo recibe, sino que tiene que purificarlo. Amén. Usted se toma, yo que sé, hasta un vaso de fruta natural, del que sea guayaba, piña, lo toma, pero tiene que pasar por el proceso de purificación. De igual manera, escuchen, cuando nosotros entramos al camino de Dios, dice las Escrituras, tiene que ser bautizado. Tienes que pasar por el riñón, tienes que pasar por el hígado, tienes que ser purificado. Porque si no se purifica, ¿qué es lo que hace el cuerpo? A ver, ¿qué hace? Lo desecha. Sí, hermanos, están acá o no, pero lo que purifica, lo que purifica es lo que acepta el cuerpo. Amén. Léalo, hermano. Lo que absorbe, lo que le da energía, lo que le da vida al cuerpo. Amén. Amén. ¿Otra vez? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí. Ahí está, y purificar. O sea que estamos impuros. Y lo tuvo que purificar. Sigue, hermano. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Para sí. Si tú vas a ser mi pueblo, si tú vas a ser mi hijo, tú vas a ser mi hija, yo te tengo que purificar. ¿Y por qué le ofrecían el riñón? ¿Por qué le ofrecían el hígado al Señor? ¿Por qué le ofrecían el intestino? Porque era tipo y figura de qué? De que debemos ser purificados para llegar a ser parte de su pueblo. Amén. Amén, iglesia. Despiertos. ¿Están acá o no están acá? Amén. ¿Continuamos? Amén. Amén. Vamos con 1 de Juan.
1:9. Primera de Juan 1:9. Amén. Por favor, léalo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. Ahí está haciendo el trabajo, ¿quién? El riñón. Está haciendo el trabajo el hígado. Está haciendo el trabajo el intestino. Amén, hermanos. Despiertos. Qué maravilloso. De cosas tan... Mire, cuando el Señor vino a predicar a la tierra, de igual manera tomaba las parábolas, lo más sencillo que él podía ver alrededor, y le aplicaba el evangelio. Y así la persona lo podía comprender. Amén. Entonces él pone como ejemplo ahora lo que es el cuerpo de la ovejita y el trabajo que realiza cada uno de esas de las partes de ese animal para llevarlo a lo que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a irnos a Job 16, 11, 13. Continuamos con el hígado y el riñón. Amén, hermanos. Saliendo de acá, si usted no le agarró el tema, hermano, por lo menos ya va a saber dividir una oveja. Sabrá hacer, déjenme partir ahora la oveja. Ya aprendí en la iglesia cómo se hace. Y si no recuerda, pues váyase a Levítico. Ahí vamos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Job 16. Vamos. Job 16, 11. Job 16, 11. ¿Estamos o no estamos? Dice: me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Lado izquierdo, dígame, lado izquierdo, amén o no. Otra vez vamos a leerlo. El 11. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Amén. Voy a volver a leer. A ver quién lo lee. Léalo despacio para que... Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Partió, ¿qué dice? Mis riñones. Amén. ¿Y qué pasaba en Levíticos? ¿Recuerda usted que dice la palabra que cuando se iba a ofrecer la ovejita se tenía que partir por las coyunturas? Por las coyunturas. No se tenía que quebrar el hueso, no. Y el riñón y el hígado se ofrecía bien lavadito y se ofrecía listo. Pero ahí Job dice que ¿qué pasó con su riñón? Léalo. Partió mis riñones. ¿Qué dice? Partió. Léalo completo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Partió mis riñones y no perdonó. ¿Qué más sigue diciendo? A ver. Y mi hiel derramó por tierra. Amén. Entonces vamos a irnos, por favor, todos. Vamos al Evangelio de San Juan. Todos vamos a San Juan. Ya vamos a acabar. Amén. San Juan 19, 32. Vamos, San Juan 19, 32. Seguimos con el hígado del riñón, San Juan 19, 32. ¿Lo encontraron? Dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas
al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Lea ese versículo otra vez, ¿quién lo tiene? El último. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Cuando ya le vieron muerto al Señor, no le quebraron las piernas. Fíjense que al quebrar las piernas, lo hacían los soldados romanos porque había sucedido. Es que el cuerpo aguanta a veces mucho sufrimiento. Es sorprendente cómo aguanta. Y hubo excepciones en que las personas lograban bajarse y se iban, pues. Entonces por eso los soldados romanos, cuando ya miraban a alguien ahí que medio que estaba todavía ¿cómo se llama? Moribundo, iban y le quebraban las piernas para que ya no pudiese hacer nada, no lo pudiesen bajar sus familiares, sus amigos, yo qué sé. Pero ya cuando llegaron con Cristo, ya estaba muerto, ejemplo, ya no le quebraron la pierna, y claro, ya estaba profetizado. Pero un soldado dice que le atravesó el costado. Amén. Y no sé, vuelvo a lo mismo, cuando ven ustedes las películas de Jesús, pasa que le atraviesa con una lanza, casi un piquete como de agua, y ya lo saca. ¿Cómo fue traspasado nuestro Señor? Lo que dice Job, que fue traspasado su riñón. Cuando llega el soldado romano, le atraviesa la lanza, se la atravesó de este lado, porque de este lado está la hiel. Le atravesó, le rompió la hiel. Léalo otra vez, Job 16, a ver, léalo. Job 16. Le rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra. Otra vez. Le rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Partió mis riñones y no perdonó. ¿Siga? Mi hiel derramó por tierra. Mi hiel derramó por tierra. O sea que cuando atravesaron al Señor, ¿le atravesaron cuál? Los riñones. Le atravesaron la hiel. Y dice que cuando le atraviesan al Señor, empezó a botar agua. Bueno, el Señor Jesucristo, antes de ser arrestado, ya empezaba a sentir esa presión sobre su vida. No era una presión nada más humana, sino que era espiritual, muy fuerte, demasiado fuerte, que tuvo que venir un ángel para darle ánimo. Y la medicina dice que cuando la persona sufre mucho estrés, demasiado estrés, que ya no puede con él, empieza a fallar el corazón. Y en Cristo Jesús se vio eso. Empezó a fallar el corazón, ya no latía correctamente. Imagínense los latidos del corazón de nuestro Señor. Y después, todavía que está así, lo van y lo torturan. Lo empiezan a golpear. Y el corazón le está exigiendo a los órganos, o el cerebro está exigiendo a los órganos que trabajen correctamente. Pero ya no trabaja. Toda la noche lo estuvieron enfermando o dañándolo mentalmente. Que tú eres el culpable, que no, la presión que él sentía, la traición de los que estaban al lado de él. Y en el día empezó a ser torturado, ahora físicamente. Entonces dice la ciencia médica que cuando ya está funcionando mal el corazón, le exige al pulmón que trabaje, pues que le dé oxígeno. Y ya no puede el pulmón porque también está siendo afectado. Entonces el pulmón empieza a aventar el agua, empieza a salirse, pues, como una manguera que ya no llega a su destino, sino que empieza a tirar el agua. Y toda el agua se empieza a alojar en la caja torácica. ¿Están acá despiertos? Toda esa agua de los pulmones empezó a regar en la caja torácica. Por eso cuando le atraviesan la lanza al Señor Jesucristo, atraviesa la hiel, atraviesa sus riñones y atraviesa su caja torácica. Entonces cuando retira la lanza el soldado, empezó a botar agua. Amén. Entonces cuando dice la palabra que se tenía que ofrecer el riñón y el hígado, bueno, sabemos que es la purificación. Pero Job nos dice, traspasaron mi hiel y mis riñones. ¿A qué se refería?
a que nuestro Señor Jesucristo iba a ser traspasado con la lanza, amén, en su costado. Entonces, imagínense, para que llegue hasta allá una lanza, ¿qué tanto tuvieron que haberle atravesado el costado? ¿Como cuánto? Como unos, bajita la mano, unos 30 centímetros. Le atravesaron una lanza y se la sacaron, porque no era una lanza limpia, sino que era una lanza de guerra, sucia, impura, y esa la atravesaron, y así fue como el Señor empezó a vertir agua. Por eso el Señor aventó esa agua. Amén, ¿no? Claro que ahí se lleva a cabo más en el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando bota el agua es la roca de Moisés, pero médicamente es lo que sucedió en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces hoy estudiamos acerca de las piezas, ¿de cuál? Del holocausto. Cada pieza que el Señor exigía que se partiera, desde el momento en que se ponía la mano sobre la cabecita del cordero, desde el momento en que se desollaba, desde el momento en que se partía las piernas, el riñón, el hígado, la grasa, todo eso representa ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, no es que Dios haya dicho, pues escríbele eso, nada más, no, sino que todo tiene un simbolismo y todo recae en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Muy bien, ¿alguna pregunta que tengan?